Bienvenidos entonces a esta tercera clase sobre el estudio de la carta que el apóstol Pablo les escribiera a los colosenses. Bienvenidos a ustedes que están aquí presentes y a ustedes que nos están mirando a través del video. Y es un gusto realmente que podamos estar juntos compartiendo esta hermosísima carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y a nosotros hoy aquí en nuestro grupo. Como estábamos la clase pasada hablando y la anterior, lo dijimos en la clase 1 y en la clase 2, esta es una carta muy especial que Pablo escribe estando realmente preso, aunque con arresto domiciliario en Roma, no en una cárcel, sino en una casa que él alquilaba, donde le da la oportunidad de escribir varias cartas, escribe realmente 4 y algunas otras cosas más, pero muy particular, no solo por el hecho desde donde él la escribe, sino especial por el hecho de a quién se la escribe. Los colosenses era un grupo pequeño que había surgido gracias a la predicación de Epafras, un discípulo de Pablo, también lo dijimos antes, pero esta iglesia estaba compuesta por colosenses porque eran Colosas. Era una iglesia de colosenses y la iglesia en Colosas los colosenses en realidad estaban influenciados por la filosofía griega. Era gente realmente próspera, toda la ciudad era próspera, entonces deducimos que la gente de la ciudad era una iglesia próspera, inteligente, con mucha influencia griega, y eso se ve reflejado en la forma con que Pablo les habla. Tenemos nosotros hoy en día que exigir nuestra mente, nuestro corazón y rogarle a Dios cada vez que abrimos la carta a los colosenses que nos dé su entendimiento, su sabiduría, porque aquí Pablo vuelca tantos conceptos doctrinales y profundos que a veces lo leemos demasiado rápido y pasan desapercibidos. Por eso, desde la primer clase estamos diciendo que hay que prestarle mucho, pero mucho detalle a cada uno de los puntos que Pablo expone en esta carta. Ellos están teniendo un problema en Colosas. Ellos están siendo engañados, atrapados por personas que dicen ser cristianos, pero que tienen una forma de entender las Escrituras que no es la correcta. Ellos están metiendo en la iglesia ideas que tienen que ver con filosofías humanas a las que Pablo llama huecas, sin sentido, y no realmente con la palabra de Dios. Hay pero mucha gente que está siendo confundida, atrapada por estos conceptos. Entonces Pablo empieza a volcar conceptos muy profundos uno detrás de otro. Decíamos en las primeras 2 clases que vimos, que en el capítulo 1, que ya lo terminamos, hoy vamos a comenzar el capítulo 2, habla de que Jesús es Dios. Ya lo vimos en las otras clases, pero estamos haciendo un pequeño y rápido repaso en estos primeros minutos. Dice que Él es la autoridad máxima de la iglesia. Está dando bases muy profundas. Solamente pensar en la primera, Él es Dios. Cuidado, le dice. No es un Dios, no es un gran profeta, es Dios. Está hablando de la Trinidad, está hablando de un montón de cosas Pablo allí en ese primer punto. Luego le está diciendo que es la autoridad máxima de la iglesia, es la cabeza, es de donde nace la iglesia, de donde surge. Luego le dice que la iglesia es su cuerpo, porque si Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y le dice que Cristo resucitó y con la cabeza resucitó su cuerpo. Entonces está hablando de la vida eterna, está hablando de un montón de cosas muy profundas. No podemos pasarlas por alto, porque son extremadamente profundas. Mucho más profundas de las que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Al menos todas juntas, porque tiene muchos conceptos profundos juntos. Y a veces se nos hace complicado porque, ya les digo, los vamos pasando por alto y eso es lo que queremos evitar en este estudio. Y luego dice que
Jesucristo nos justificó ante Dios y nos unió a Él con su sacrificio perfecto y definitivo. Hablar de esto a la gente de Colosas era una proyección tremenda. Era hablarles de la ley, era hablarles de los sacrificios, era hablarles de la sangre, era hablarles de la justificación de Levíticos, era hablarles de toda la ley de Moisés, comprimida, resumida en Cristo y concluida en Cristo, porque era Dios y Él mismo fue el sacrificio perfecto. O sea, muy profundo el capítulo 1, ya lo vimos. Y ahora vamos al capítulo 2. Cuando hablamos del capítulo 2, nos encontramos con el versículo 8, que es la clave de toda la carta, desde nuestra opinión, desde cómo lo estamos enfocando nosotros. El versículo número 8 del segundo capítulo de la carta a los Colosenses dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Esto decimos que es el centro, porque es lo que genera la carta. Epafras, vamos a recordar esto también, llega a esa casa cárcel donde Pablo estaba en Roma y le dice: Pablo, tenemos problemas en Colosas. ¿Qué pasa? Tenemos unos infiltrados que dicen ser creyentes, pero están hablando cosas que se les ocurre a ellos. Pero como son muy eruditos y hablan muy bien y tienen una facilidad de palabra increíble, están convenciendo a nuestra gente. Les están diciendo que Jesús no es Dios. Les están diciendo que hay que adorar a los ángeles. Están metiendo filosofías griegas dentro de nuestra teología, dentro de nuestra doctrina, y están arrastrando a nuestra gente tiernita. Le dice Epafras a Pablo. Y Pablo dice: ¿cómo puede ser? Yo no puedo ir, pero tenemos que hacer algo. Vamos a escribir una carta fuerte explicando los puntos principales para que ellos se den cuenta de dónde está el camino verdadero. Dice: porque están siendo atrapados por filosofías huecas y disparates elocuentes. O sea, no solo disparates, porque los disparates todos los detectamos. El tema era que eran elocuentes. O sea, son cosas muchas veces indiscutibles. Y digo que es muy importante esta carta para nosotros porque nosotros hoy estamos siendo bombardeados constantemente por disparates elocuentes, por gente que hace doctrina de la gracia utilizando conceptos de la ley, que hablan del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento utilizando bases creíbles, pero que no son aplicables porque son del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo vino en el Nuevo. Cosas que nosotros comenzamos a dudar y a creer porque son muy elocuentes, pero realmente son huecas, porque no son verdad, y están desviando a muchos que se están alejando de la iglesia y de la fe, porque luego de creer esos disparates elocuentes no encuentran respaldo de Dios, se empiezan a sentir vacíos y dicen: no, esto no funciona, no es para mí, y están apartándose por culpa de esta gente que está insertando en nuestros días, igual que en Colosas, filosofías huecas y disparates elocuentes. Y tenemos que tener cuidado. Y gracias a Dios, nosotros tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios escrita para ir allí y ver de qué se trata. Y es más, ni siquiera tenemos que ir a toda la Biblia. Creo que la carta a los Colosenses es un resumen de toda nuestra doctrina, de lo que hay que creer, de cómo hay que creerlo, de cómo hay que verlo, de cuál es el punto de vista de Dios. Por eso es tan importante que podamos estudiar esta carta a los Colosenses. Fíjense, como yo me entusiasmo, ustedes lo saben, y cuando me entusiasmo la lengua se me alarga y se me alarga y se me alarga. Entonces vamos a centrarnos, vamos a tocar algunos puntos, pero los vamos a tocar de a uno. Fíjense esto, en el capítulo 2, que por supuesto lo vamos a leer, pero en el capítulo 2 se destacan, desde mi opinión, 6 puntos. El primero es que les dice a los colosenses, y Pablo nos dice a nosotros hoy, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice: muchachos, ¿recibieron a Cristo? Mujeres,
recibieron a Cristo, niños, jóvenes, recibieron a Cristo, bien, excelente, me alegro por ustedes, pero ahora hay que seguir sus pisadas. Ahora viene la segunda parte. En este segundo capítulo Pablo les dice eso a ellos y nos lo dice a nosotros. Luego le dice, no se dejen atrapar, no se dejen atrapar. Jesús marcó muy bien sus pisadas. Hay que poner nuestros pies sobre las huellas de Cristo. Tenemos que caminar sobre sus huellas, seguir sus pisadas. Luego le dice, ustedes y yo, todos, le dice Pablo, estamos completos en Él. Esto es algo muy profundo, porque Dios creó al hombre y a la mujer con una necesidad innata, con un agujero negro que no se puede llenar con nada. Es un gran rompecabezas que le falta una pieza. Esa pieza se llama Cristo, encaja justo y por eso la persona se siente completa. Si esa persona no tiene esa pieza que falta, intenta llenarlo con cualquier cosa, hasta incluso trabajo, diversión, droga, lo que sea. Intenta llenar ese espacio que solamente llena Cristo. Por eso, el cristiano, cuando tiene a Cristo, está completo y puede empezar a disfrutar de la vida. Ya lo vamos a ver en su momento. Luego dice, habla del bautismo, habla del concepto del bautismo. Miren las cosas profundas que les dice Pablo en apenas 2 o 3 o 4 capítulos. Luego habla del perdón de pecados. Y luego habla de la religión versus la relación. De la diferencia entre religión y relación. Todo eso lo vamos a ver solamente en el capítulo número 2. Por eso, hoy vamos a centrarnos, para ir rápido, así que vayan a los manuales que tienen ustedes allí con ustedes en sus manos, y vamos a ver el punto número 1 del capítulo número 2 de la carta a los Colosenses. En otras clases vamos a ver los otros puntos, pero ahora vamos a ver este que decíamos recién. ¿Recibieron a Cristo? Ahora hay que seguir sus pasos. Colosenses, vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo 2 en la versión nueva traducción viviente, que es en la que estamos estudiando. Quiero que sepan, les dice Pablo a los colosenses y a nosotros, cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea. Recordemos que la Odisea era la ciudad que estaba allí nomás cerquita. Había 3 ciudades, o la Odisea, Colosas y Hipérbola. Bueno, y por muchos otros creyentes, dice, por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente, porque las iglesias en estas 3 ciudades no fue Pablo el que la inició, al menos en la Odisea y Colosas definitivamente no fue Pablo y posiblemente haya sido Epafras en las 2, pero bueno, que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. El plan de Dios es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, él estaba en Roma, estaba preso. Mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos arraigándose profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces, primera parte del capítulo 2, como dice en la pantalla, los puntos destacados de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Estamos viendo recién el primer punto, recuerden. Cada clase vamos a ver uno de estos puntos que son ejes de todo el capítulo número 2. El primer eje, la primer base del capítulo 2 es, ¿ustedes aceptaron a Cristo como Señor?
bien, los felicito. Ahora deben seguir sus pasos. No se queden solamente con eso, sigan sus pasos. Ahora, ese primer punto lo vamos a desarmar en frases que él mismo dijo. Fíjense las frases que él mismo dijo. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, de la manera que lo recibieron, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Estas frases son textuales de lo que acabamos de leer antes. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Acá tenemos un punto que no lo podemos dejar pasar así simplemente. Tenemos que profundizarlo un poquito entre nosotros y luego en las tareas, cuando nos dividamos, cuando terminemos este video, pongamos el stop y comencemos a trabajar en grupo, esta va a ser la primera pregunta que vamos a tener que responder. En grupo, luego. Así que ahora vamos a prestarle atención a este tema, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿De qué manera recibieron a Cristo Jesús como Señor? Vamos a leer otra carta que el apóstol Pablo escribe a otra iglesia que estaba en otra ciudad. Y vamos a leer en Gálatas 2:20, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué manera recibieron a Cristo Jesús? Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. El concepto que Pablo está volcando aquí, hay una manera de recibir a Cristo Jesús. No se puede nadar a dos aguas. Con Cristo, dice Pablo, estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el concepto de recibir a Cristo. Ustedes saben que hay mucha gente que quiere crucificarse, pero no quiere que Jesús lo crucifique. Entonces agarran el martillo y se clavan una mano. Luego agarran el mismo martillo y se clavan un pie. O el mismo martillo y se clavan el otro pie. Pero resulta que como tienen el martillo en esta mano no se pueden clavar. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a clavar a todos los demás. Y eso es lo que sucede con algunos cristianos. El concepto es, me entrego absolutamente a Cristo. Recibir a Cristo es un cambio absoluto. Estoy muerto a la vida que llevaba, estoy vivo a una nueva vida con Cristo. Acá tenemos en la pantalla algo que tal vez me lleve un par de minutos poder explicarlo. Cuando el apóstol Pedro, el Señor estaba tratando de ganar al apóstol Pedro. Todavía no era apóstol, era un pescador, Pedro. El Señor Jesús llega a una playa y hay un montón de gente que quiere escucharlo. Y entonces le dice a Pedro, Pedro, me voy a subir a tu barca. Él estaba limpiando las redes allí, el capítulo 5 de Lucas lo explica. Y entonces le dice, aléjate un poquito de la orilla, para poder hablarle a esta gente, porque estamos acá todos juntos y no me escuchan, y además porque el agua hace como un espejo y rebota la voz, y entonces me van a escuchar todos. Y entonces Pedro dice, bueno, está bien, dice, y se aleja, y le dice, bueno, maestro, no hay problema. Un par de veces lo llama maestro, lo reconoce como maestro. Entonces se alejan, y Jesús le habla a la multitud. Y luego le dice, bueno, Pedro, te acompaño a pescar. Y Pedro le dice, no, Señor, dice, mirá, el sol está alto, ya no hay pescados acá. No, perdón, no le dice Señor, le dice maestro. No, maestro, dice, el sol está alto, ya no hay pescados a esta hora. No hay peces, es verdad, porque los pescados, no hay peces a esta hora, le dice. Y Jesús le dice, no, vamos a pescar que va a haber peces. No, maestro, dice, escúchame, toda la noche estuve pescando. Ya tengo las redes limpias, no la voy a tirar de nuevo. No pude agarrar un solo pez, no pude convertir un pez en pescado. ¿Cómo voy ahora a ir? Pero ahí Pedro piensa y dice, en tu nombre lo voy a hacer. Dice, yo soy un pescador profesional,
sé que no hay pescados, pero en tu nombre lo voy a hacer. Le estoy haciendo todo esto para que recuerden la historia, ¿eh? Entonces dice que salen los dos a pescar. Y Pedro le dice, y el Señor Jesús le dice a Pedro, bueno, echa las redes aquí. Entonces Pedro dice, bueno, va, boom, y echa las redes. Y dice que había tantos peces que empezaron a sacarlos y a llenar el bote de pescados, ahora sí, porque los habían quitado del agua. Y dice que Pedro, si ustedes leen con detenimiento la historia, en ese momento cae de rodillas y por primera vez lo llama Señor. Hasta ese momento lo había llamado Maestro. Ese es el cambio. Una cosa es creer en Jesús como tu Maestro. Es mi guía, es mi líder, es la persona, es mi objetivo, yo sigo sus pasos. O sea, todo filosóficamente hablando, Maestro. Pero cuando Pedro ve el milagro, cae de rodillas y dice, no puedo estar al lado tuyo, Señor. Entonces ahí hay un cambio en su vida. Ahí deja de ser maestro y empieza a ser Señor. Señor significa dueño absoluto, amo. Ahí está el cambio. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice de la manera que ustedes recibieron a Cristo, está hablando, no lo recibieron como un líder espiritual, que lo es. No lo recibieron como un maestro, que lo es. Lo recibieron como Dios, como dueño absoluto. Entonces les está marcando la diferencia, por eso usa esa palabra, de la manera que recibieron al Señor, o sea, al dueño. A veces en español las palabras son un poquito complicadas porque nosotros le decimos Señor al diariero, al lechero, pero el concepto Señor es muy profundo, quiere decir dueño absoluto. Entonces, y vamos a seguir, el punto es este, le dice a los colosenses, de la manera que ustedes los recibieron, 100%, así lo tienen que seguir, 100%. No pueden tener un pie en una vereda y otro pie en la otra vereda. Y le dice, ahora deben seguir sus pasos, le dice Pablo. Y Pedro, volviendo a Pedro, que sabía mucho de esto, en 1 Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Esto es lo que Pablo quería explicarle a los colosenses. No es una cuestión de allí va el Señor y yo más o menos voy cerca, me acomodo cerca de sus pasos. No, en sus pasos. Y Pedro utiliza en este pasaje de 2 Pedro una palabra que se llama upogramos, o como se diga en griego, no tengo idea cómo se pronuncia, pero se escribe así, upogramos, y que quiere decir, es la única vez que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, y es una palabra que los griegos usaban cuando estaban enseñándole a escribir a sus alumnos. Se trataba de el upogramos, y los digo rapidito, ya estamos casi sobre la hora, el upogramos era como una plantilla de cera, porque cuando se les enseñaba a escribir a los alumnos, en esa época no había papel, y si había papel, que era pergamino, que no era papel, que era como un rollo, muchas veces de cuero, era muy caro para enseñarle a escribir a los chicos. ¿Cómo le vamos a enseñar a escribir en eso? Entonces, habían inventado una tablita de cera y los niños grababan con un punzón en la tablita de cera. Luego se raspaba la tablita de cera y se volvía a usar. Y cuando se raspaba y se grababa mucho, simplemente la derretían y volvían a hacer una nueva y empezaban de nuevo. Entonces tenían algo para que los chicos y los niños que empezaban a escribir practicaran la escritura. ¿Saben lo que era el upogramos? El maestro en esa tabla de cera escribía una palabra, vamos a decir, yo amo a mi mamá, una frase, la escribía el maestro. Entonces el niño primero tenía que agarrar su punzón y ir por el mismo camino que había ido el profesor o el maestro, o sea, por el mismo surco,
sin hacer fuerza, solo para acostumbrar su mano al movimiento y repasar las letras llevando el punzón por el camino del surco hecho en la cera. Yo amo a mi mamá. Varias veces, sin escribir, solo con el punzón llevándolo a través de esas marcas que había dejado en la cera el maestro. Y luego abajo tenía que él hacer su propia marca. Yo amo a mi mamá. Y así aprendían a escribir. Upogramos significa siguiendo la huella del maestro, pero usando este concepto de la enseñanza. Fíjense qué interesante que Pedro utiliza esa palabra y Pablo toma esa idea, se la da a los colosenses y nos la da a nosotros. Caminar el camino de Jesús es caminar por sus propias huellas, marcar, aprender a hacer nuestra vida por las huellas de Él y después escribir la nuestra, pero después de aprender a caminar por las huellas de Él. Eso significa upogramos. Y eso significa lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses y nos dice hoy a nosotros. ¿Aceptaron a Cristo? Bien, bien, está muy bien. Ahora hay que hacer lo que hizo Jesús hasta aprenderlo, hasta que nos salga solo, hasta que nosotros hayamos tomado la confianza como para que aunque no tengamos el ejemplo adelante, lo hagamos igual que el ejemplo, porque por la costumbre hayamos educado nuestros sentidos y nuestra forma de pensar a lo que Dios quiere. Esa es la idea. Luego dice, arraíguense profundamente en Él. El mismo apóstol Pablo le escribe a otra iglesia que estaba en Éfeso y les dice 3:17 Efesios, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Este concepto de arraigarse significa echar raíces. O sea, no solamente superficial. Y acá tengo algo sobre este tema. Hay lo que podríamos llamar cristianos bonsái. Si uno los ve, esto parecería una iglesia, ¿no? Lleno de cristianos formados totalmente, con sus ramas perfectas, con su buen tronco, alabando al Señor. ¿Ven la imagen? Es un grupo, miren. Podemos ser nosotros, pero todos dentro de una maceta, todos dentro de un pote. Esto es un bonsái. Es gente que se ve como un cristiano maduro, pero que sus raíces no están metidas en la tierra, están en una maceta, en un pote. Son bonsái. Son así chiquititos, igual que el grande, pero así chiquitito. Ese es el cristiano que siempre necesita que le estén rascando la espalda. ¿Por qué? Porque no tiene raíces profundas, que no puede servir, que necesita que lo sirvan, que no puede dar, necesita que le den, que no puede amar, necesita que lo amen, que no me saludó, me ofendí, ay, me ofendí. Son cristianos, son iguales, tienen hojitas, ramitas, todo lindo, pero adentro de una maceta. Por eso le dice Pablo, le dice a los colosenses y nos dice a nosotros, señores, vamos a echar raíces en la tierra profunda, edifiquen su vida echando raíces. Mateo 7:24 contiene una enseñanza de Jesús sobre esto y ya en el último minuto de la clase dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Estamos hablando de una vez que aceptaron a Cristo, empiecen a construir su vida sobre la roca, echando raíces profundas en Cristo. Pablo estaba haciendo una pequeña introducción antes de golpearlos fuertemente. El golpe lo vamos a ver en la clase que viene. Pero ahora fíjense que Pablo comienza este capítulo 2, el primer punto, diciéndole
si aceptaron a Cristo de verdad, pero de verdad profundamente, 100%, si están crucificados con Cristo, ahora tienen que aprender a vivir como Él quiere que vivan. Y luego de aprender a vivir como Él quiere que vivan, tienen que vivir como Él quiere que vivan. Y número uno, tienen que empezar a echar raíces profundas en su palabra. Y todo esto era para decir, después lo dice, no dejen que los engañen. Engañan a los que construyen su casa sobre la arena, a los que son bonsái, a los que tienen las raíces pero las tienen en maceta, en pote. No engañan a los que están sobre la roca. Eso les está diciendo. Entonces ahora vamos a terminar esta clase de hoy con esta serie de 4 preguntas que ya las tenemos en pantalla y ustedes la tienen allí en el manual, que me gustaría que podamos responderla con toda sinceridad. Hay 4 preguntas. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, eso es todo textual lo que dice la Biblia. Entonces, ¿de qué manera recibiste a Cristo Jesús? Que cada uno de nosotros pueda poner allí su punto de vista personal. ¿Estoy real 100%? ¿Es mi maestro? ¿Es mi Señor? Luego, ahora deben seguir sus pasos. Textual, pasaje bíblico. Piensa y escribe y comparte con el grupo 2 maneras en las que cree que está siguiendo sus pasos. Maneras en las que crees que está siguiendo sus pasos. Esto es muy lindo porque entre nosotros vamos a comenzar a compartir nuestras experiencias y aprender los unos de los otros. Y luego el pasaje dice, arráiguense profundamente en Él. ¿Qué piensas que debes cambiar para extender tus raíces? Y el 4, el pasaje dice, edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Y qué piensas que debes cambiar para edificar el resto de tu vida sobre la roca sólida que es Cristo? Con esto terminamos la clase de hoy. Ahora vamos a tratar de trabajar sobre estas preguntas y entonces nos vemos en la próxima clase con el segundo punto del segundo capítulo de la carta que el apóstol Pablo nos escribió a nosotros. Nos vemos la próxima clase.